stumbled at the start line. I've done all that I can do, todólogos, but hay I'll personas try que realmente saben again. mucho y I'll nos try dicen mucho. again. Y como lo he dicho, una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es aplicar el conocimiento. Y es realmente, yo creo que un desperdicio de talento que tengas el conocimiento y no le des forma y lo pongas afuera. Pero voy a empezar por un punto de vista muy global. Ahorita está muy de moda totalmente. Y dime quién lo conoce. Presidente Nayib Bukele, que está haciendo, reventando, como dicen en Twitter, porque ha puesto algo que no se había visto durante muchos años. En los 80s y los 90s, el pueblo salvadoreño, solidaridad, saludos a toda la gente salvadoreña, tuvo en todo lo que es el continente americano, fue el país número 1 con índice de violencia. Esto debido a los grupos sociales que se identificaban como ciertos barrios, ¿no? Por cuestiones de que no me vayan a censurar el video, pues los MST, 18 y cosas así. Llegaron hasta el punto de negociar con el gobierno condiciones para disminuir la violencia, pero siempre y cuando ellos tuvieran el control de las calles. Y bueno, tuvo una revolución social y después una revolución, bueno, económica y después social. Esto mantuvo a El Salvador muy por debajo de los niveles de aceptación. Y digo aceptación porque pues nadie quería, ¿no? Llega este señor, este presidente, quien es de origen musulmán. Bueno, ahí es cuando empezamos con las categorías, ¿no? De origen perdón, ¿cómo se llama? Oriente de, persa. Bueno, por Oriente, Medio Oriente. Sí, ahorita te lo muestro. Entonces viene realmente de una familia muy pudiente. La manera en que se comunica, y se hizo muy viral por eso, es número 1. Inclusive uno de los periódicos y estaciones de televisión más importantes de Estados Unidos lo entrevistó. Es muy difícil que él dé entrevistas. Y le dijeron, y para llegar a esto es realmente remarcable. We need more Jay Bukele in the world. Necesitamos más Jay Bukele en el mundo. ¿Por qué? Viene de una familia que realmente no tiene ningún interés económico, aparentemente. Hace y propone un cambio radical. Inclusive su partido o el partido al que se pertenece, se identifican, se llama Partido de Nuevas Ideas. En cuestión de 3 semanas, puso más de 15,000 personas en centros de detención y hay que hacer la gran recalcar lo importante que es el mencionar que vaya, estos centros de detención fueron construidos especialmente para esta redada de alguna u otra manera. ¿Y de qué manera acabaron? Literal, casi están por acabar con los altísimos índices de violencia. Y la manera en que fueron detenidos es simplemente por tener un tatuaje. Pregunto yo a las personas que se están tomando el tiempo de escuchar, ¿tener tatuaje es un delito?
o es parte de la identidad social o una identificación con un grupo, o en qué momento llega a ser ilícito. Te leo, maestra. Gracias con todo honor que recibe ese hombre, aunque realmente... Ok, te leo. Primero porque hay que saber en brujas qué significa y me quedé. Fíjate que el grupo de nosotros sí, la mejora social. Las desigualdades se dan entre todos los aspectos sociales para las personas morenas o aquellas fuera de lo que nosotros pertenecemos. Entonces, ya estás haciendo mención del sentido de pertenencia a esta parte de esclavos. Hay personas que ya nacen sin siquiera tener ese derecho. Si naciste en un grupo afrodescendiente, no hay manera de que puedas quitarte el color de tu piel. Y de manera nata, ellos se autoidentifican, en este caso, como afromexicanos. La lengua, la manera en que se expresan, el lugar donde nacieron, la sociedad, la educación, se autoidentifican, porque es una necesidad de pertenencia. En este punto yo comentaría que me puedas decir, ¿qué es ser libre? Exactamente, ¿qué es ser libre? Muy buena. Una pregunta que ¿tú eres libre? Muy buena pregunta. Quiero pensar y creer que sí. Pero viéndolo desde este punto jurídico, de tengo la libertad de hacer, marcar mi cuerpo, y eso socialmente ya es de alguna u otra manera tachado como un delito. Y es importante mencionar que no es como un delito cualquiera. Va siendo un presunto culpable y van por 20 años de prisión. Automáticamente. Y por tener 2 letras, MS. Y no es precisamente María Santísima, sino porque a raíz de los años se hizo para poder identificarse el tatuar, enmarcar tu cuerpo, especialmente en la parte del cuello, que fuera muy visible que perteneces a nosotros. Si no perteneces a nosotros, tú nos perteneces. Y es como controlaban todo. ¿Qué es la libertad? Bueno, la sociedad nos pone unos límites. Yo creo que la libertad viene más un poquito cuando puedes controlar tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, pero sin pasarnos de la línea del respeto y del derecho de los demás. Muchas gracias. Siempre hay que checarle a México después. La revolución se crearon diferentes grupos. Dogmas, es correcto. Tener identidad va mucho saber primero en quién eres. Nos dice Meche, ¿qué te gusta? ¿Con qué simpatizas? ¿Creencia, religión? Aceptar grupo de reglas, aceptar tu libertad. Automáticamente tu libertad se pierde. La libertad no solamente es respetar a los demás, es empezar a respetarte a ti mismo. Exactamente, yo ahí concuerdo contigo, pero creo que estamos olvidando algo muy importante, que son, sí, la libertad, el yo, el ego, ¿ok? Entonces la primera, recordamos que son 4 en la teoría, es la categorización. Categorizamos a los demás, como lo mencionabas, porque es tonto,
porque tiene una opinión diferente a la mía, porque viene de otro lado, porque es Leonardo Luga, porque hace ideas y comentarios muy asertivos que no cualquiera los dice, por miedo. ¿Miedo de qué? Ahí viene la segunda variable en esta teoría, que es la identificación. Nos identificamos con un grupo social de acuerdo a las normas del grupo. Nos decía, bueno, vamos a hablar en este caso poniendo en el contexto internacional, ¿no? La norma social es que si quieres y eres parte de nosotros, tienes que marcar tu cuerpo. Pero existe una ley que violenta o no violenta los derechos humanos. ¿Cuáles son tus derechos? ¿Y quién pone límites a estos mismos? ¿Sabes? Ahora, ¿por qué utilizar este método tan radical? ¿Tienes una lágrima? Significa que llevas una muerte y automáticamente 20 años. Porque si no te la pusiste o si no estás marcado en tu cuerpo, hay que bajarle a esto. Si no lo has marcado, ellos te controlan a ti. Entonces se hizo una norma. Si tú te identificas con un grupo social, es de lo más natural. Después viene el tercero, que es la comparación. Aquí es donde nosotros separamos a nuestro grupo de brujas, de docentes, de socialistas, moralistas o reservados, o esa identidad que nunca cambia muchas veces en los pueblos indígenas, o donde es aquí donde comparamos que mi grupo está bien y el de los demás no. Es donde se crea la rivalidad. Y vaya, lo vemos día con día. Criticamos las fotografías. Le das double tap si te gustó. ¿Qué es la violencia? ¿Hay violencia? ¿Hay delito? ¿Y en qué momento sucede? Porque ahora lo trasladamos a nuestro contexto. En nuestro país, México, la República Mexicana, libre y soberana, tú puedes ponerte un tatuaje y nadie te va a juzgar por ello, ¿o sí? Porque si recordamos en 1400 aproximadamente, nosotros todavía nos identificábamos como, vaya, nativos, mexicanos, mexicas y demás. Pero en España ya venían años luz, ¿no? Con armas, con navíos, e hicieron toda una revolución social, un cambio social, donde un grupo es mejor que otro por el color de piel, pero ahora ya tienes que hablar como yo, porque tú tienes muchos dioses y eso no tiene sentido. Hay que tener un solo Dios y debe de ser de mi color y no del tuyo. Y si no piensas igual, ¿qué crees? Pues con la pena. Leo. Mira, entonces manejas el yo como el ego, estás dejando tu libertad. En una es soy un gran maestro, el yo, parte de la naturaleza, parte del Dios, del universo, puedo hacerlo. Exactamente, yo creo en mi punto personal, perspectiva.
de vista, de experiencia, de vida. Y gracias a que pude conocer el ego precisamente por alguien un saludo a Manny, lo conocí en la falta de en la búsqueda de una solución a, a mis mismos pensamientos subjetivos que tenía en el momento. Ponerte en contexto, encontrar un grupo, coincido con tus demonios y con sus reglas, es correcto. Compararse, varias tribus, cada una de estas tiene sus dogmas y reglamentos. Y eso no lo van a ver con tiempo compartido con nadie, porque es por ser nadie vivido internamente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero es como la receta de la felicidad, ¿no? No se la vas a dar a cualquiera. Si tiene la receta de cómo hacer las galletitas, pues no se la das a la competencia. Porque cuando llegas al autovalorarte, nunca intentas a lo que voy, al número 4, que es gracias a todas las personas, a todos los que han apoyado. Ups. Como la cinta. Gracias por apoyar el micrófono. La distinción psicosocial. Ahora, maestra, ya que estamos con el yo, estamos en paz. Como no es una de las partes de libertad en aquel que se quiere acercar, tener conocimiento es como ser libre, y quiere hacer contigo, con todos, es correcto. Pero ya cuando viene la distinción psicosocial es porque tú estás consciente de tu ego. Y aquí es aquí donde vienen los dogmas, donde tu interpretación tiene que ser positiva. Yo porque pasé por ayahuasca, psilocibina, o yo porque pasé por actos de violencia de género, discriminación, denigración negativa a la inclusión social por mis representantes, ¿me victimizo o ellos están mal? ¿Me comparo con los demás? ¿O acaso el hecho de que totalmente te agradezco que me estés escuchando a las personas, esto me hace ser relevante? Porque muchísimas personas no se van a tomar el tiempo ni siquiera de... Otra vez. Ahora, llevándolo a mi contexto local, social. Esto, ya la autocomparación en la distinción psicosocial es meramente el reflejo de la naturaleza para tratar de sobresalir ante los demás, para sentirse relevante, aumentar el mismo ego. Y lo que más difícil es quitar de la sociedad, justifican su identidad. Esto es lo que acentúa de alguna u otra manera la división social tan negativa. Es donde viene racismo, clasismo. Porque, ok, ya sé que hay distintos grupos. Yo formo y me identifico, autoidentifico con, de acuerdo a mis dogmas, de acuerdo a mis creencias, a un grupo. Pero mi grupo es de socialistas. Me gusta ayudar a las personas que sepan de educación. Pero estarás de acuerdo conmigo, maestra, que es muy difícil educar a alguien que no quiere ser educado. Mejorar una sociedad que demuestra que no le interesa mejorar. Compararse
con otros regímenes locales y nosotros somos mejor que aquel pueblo, o aquel pueblo es menos porque es son morenitos, o les llaman indios, les llaman negros, les llaman sirvientes, esclavos. Es un hecho que biológicamente los genes, vaya, genéticamente, son más fuertes. Porque si alguien ha evolucionado por no pertenecer es el color de la piel blanca, que de hecho está de acuerdo al INEGI, sí, Instituto Nacional de Estadísticas, sí, el INEGI va a desaparecer en un periodo no mayor, la pureza, vaya, pureza, en un periodo no mayor de 32 años. En México tenemos el 51%, que son déjame ver el dato. Se me fue. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Casi 120 millones, si mal no recuerdo. No, pues es obvio que no recuerdo. Pero quiero que tengas el dato. 12 millones de mexicanos se reconocen provenientes de algún pueblo indígena. Y muchos de ellos han sufrido más de algún tipo de violencias, porque hay muchos tipos de violencia. Y cuando hay más de alguna violencia, se le llama violencias, jurídicamente hablando. Lenin fracasó. Marx, aquí lo tengo atrás y justamente lo estaba leyendo ayer o antier. Con el comunismo quedó en el fracaso ante el socialismo, y nota que hasta la actualidad los más conservadores aún siguen de alguna u otra manera satanizando el ser comunistas. Yo estoy de acuerdo en que el que trabaja más tiene derecho a más. Estoy consciente que las mujeres deben de ser igual a los hombres en todo momento. Pero genéticamente son iguales. Ahora, si la mujer se autoidentifica como el poder o el creer de poder tener la misma fuerza, los mismos derechos que un hombre, y esto es muy fuerte, pero mi opinión, también tiene las mismas responsabilidades que un hombre. Y ahí se eliminaría una brecha desde el nivel jurídico, social y demás, si lo aceptaríamos. Ahora, en el grupo en particular de pueblos indígenas, el hecho de que no hablen el español mexicano, latino, castellano, ya es un hecho de violencia. La discriminación social. Y les voy a dejar un podcast, una investigación que hice, pero más que una investigación, un reportaje que les va a sorprender lo hermoso que puede ser estas divisiones. Hablábamos en un contexto internacional de el punto que el marcar tu cuerpo llega a ser un delito. Aunque hayas nacido y te tuviste que poner un tatuaje a los 12 años y ya tienes 25, pues tienes 20 años de prisión. Así de simple.
no existe el amparo para esto. Inclusive, no existe la libertad condicional. Tienes un tatuaje y más si tienes un previo proceso, automáticamente vas a tener tus respectivos 20 años de cárcel. Y son cárceles, vaya, muy especiales para segregarlos. Es ahí donde entran organizaciones como la ONU o las organizaciones de pertenencia para mejora social y dicen, oye, ya eso es rebasar los límites del principal derecho, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a que le estás arrebatando. Y todavía se presume de manera internacional el presidente de El Salvador diciendo, bueno, pues si no les gusta, olvídense de que, vaya, si comen 3 veces al día, ahora solo comen una. Y eso es un hecho. Y comen 2 cosas, arroz y frijol. ¿En qué momento se puede decidir sobre toda la libertad para, como él lo justifica en su contexto, cambiar todos los dogmas naturales de identificación, toda la comparación, toda la violencia que se trató de justificar, llegando a ser uno de los países más violentos? Esto por la misma identidad psicosocial que era distinta a los demás, pero llegaba de alguna u otra manera a marcar era un parteaguas en la seguridad nacional, porque llegó a hacer eso, actos terroristas. Y aún así dice, ¿por qué no comen proteínas? Porque van a llegar a un nivel de desnutrición. Nada más arroz y frijol, carbohidratos. A lo cual contesta, ¿van a comer pollo cuando podamos darle pollo a las familias pobres, a las mujeres embarazadas, a las personas en marginación y después a los profesores y después a los policías y después a los buenos ciudadanos y después a los pueblos marginados? Y tal vez, si nos alcance, vamos a darles un poquito más de la libertad a lo que es un acto de terrorismo y de violencias que se controlan por organismos de constitución social, jurídica. Ahora, ya que los comparamos en estos 4, tenemos la categoría, la comparación, yo soy mejor que, yo soy futbolista, yo soy rockero, a mí me gusta la banda, no, a mí me gusta Beethoven, la música alemana, que ha sido de gran clase toda una vida. Y fue algo que nunca pudieron erradicar. Pudieron erradicar el pueblo y las creencias de los mandatarios hacia el pueblo judío, de que no había judíos tocando en la gran filarmónica y la gran orquesta de Berlín. Pero los autores, muchos de ellos eran judíos, mismos que se le denigró de alguna u otra manera como música rebelde, algo que vimos en los 80s. Recordarán a Queen, recordarán en los 90s, Michael Jackson. Los tiempos van evolucionando, ahora ya les llamamos generación X, generación Z, generación... ni idea.
de alguna u otra manera es parte de controlar a la sociedad, lo cual no creo que esté nada chévere. Pero bueno, para concluir, esto es meramente la introducción a lo que se desglosa, si ya me pasé, se desglosa a un contexto que va a ser social y cómo incluimos a que no sea violentado los pueblos indígenas, nuestros pueblos purépechas. Van a escuchar el caso de esta mujer quien fue abusada psicológica, social, sexual, denigrada. No sabía hablar español, nada más sabía decir sí y no. Fue al hospital, que queda a 4 horas, pero ella tardó 6, 8 horas caminando. Cuando llega al hospital, ¿qué crees? No la podían atender porque ya se va el doctor. Pero al doctor tampoco le pagan lo suficiente porque son pasantes. Y no se genera la justicia, inclusive los canales de comunicación y la justicia en el rango marco jurídico le dice, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, no tienes ni siquiera identificación nacional de que tú perteneces a este país. No tienen identificación. Y el hecho de que no las identifiquen, ya automáticamente el sistema jurídico no sabe qué hacer. ¿Y qué hace? Pues sabemos que no hace mucho, pero sabemos que nosotros, en nuestra opinión, hace una gran diferencia. Pero en este caso, mandan grupos militares literalmente a acosar al pueblo para que simplemente no se dieran tanto, vaya, no llamara tanto la atención